Bienvenidos, este es el primer video del canal. Yo soy el Ángel de Yahvé. Comenzamos. El tema que les traigo hoy es sobre Jesucristo. Es el tema principal de todas las religiones. Es siempre, incluso de personas tanto ateas como religiosos, o tienen la pregunta de quién es Jesucristo, porque hay infinidad de teorías. ¿Quién es Jesucristo? Muchos piensan que Jesucristo era un profeta que predicaba el evangelio y que vino y hizo un evangelio. Otros piensan que era el... unos piensan, religiosos piensan, no adoran a Jesucristo porque piensan que era el arcángel Miguel, y utilizan una frase que en el Apocalipsis que dice en el y y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban asistido contra el dragón y sus ángeles. Y el dragón y sus ángeles luchaban asistido por sus ángeles. Entonces tienen ese pensar de que, como dice en la palabra, que Miguel y sus ángeles, y Jesús, y otra parte, en otras partes de la Biblia que dice Jesucristo, incluso el mismo demonio le dice a Jesucristo cuando lo tiene en el desierto: aviéntate porque él mandará cerca de ti sus ángeles para que te cuiden. Entonces tienen como el que decir que Jesucristo y San Miguel Arcángel es el mismo. Pero si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, dice así. Primera es el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Nos dice: en el principio, nos dice así, un evangelio muy conocido que dice: en el principio era el verbo quiere decir palabra. Entonces son las palabras con las que hablamos, como las que nos comunicamos nosotros. Y dice: el verbo era con Dios, o sea, la palabra estaba con Dios, es de Dios. Y el verbo era Dios, es decir, que Jesucristo es la palabra. Y la palabra aquí, como mismo dice, era con Dios, y el verbo era Dios. En otras palabras, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, si nosotros nos vamos a San Mateo, cuando el arcángel Gabriel se le presenta a María, le dice así: nacimiento de Jesucristo. Les voy a leer el capítulo del 18 al 25. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció a José en sus sueños. Puede que sea ese mismo ángel, puede que sea el arcángel San Gabriel, que el arcángel San Gabriel es el mensajero principal, el que lleva los mensajes a las personas sobre Dios. Entonces dice: un ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, o sea que era descendiente de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y le darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará del pueblo sus pecados. Entonces, si nosotros, Jesús quiere decir Salvador. Si nosotros tomamos el nombre Jesucristo, se deriva de dos palabras. Jesús, que quiere decir el Salvador, y Cristo, que quiere decir Rey ungido por Jehová o por Yahvé. Dice: ¿para qué vino al mundo? La Biblia dice que para salvarnos. Mismo aquí en Lucas capítulo 2, versículo de 10 al 11, estas son palabras. Capítulo 2, no, en el capítulo 1, perdón, dice:
y dará el nacimiento de Jesús mismo, dice, y dará a luz un hijo y llamará por nombre Jesús, porque él salvará a sus pueblos de sus pecados. En el Evangelio según San Mateo capítulo 1 versículo 21, Jesús quiere decir el Salvador. Dice, para reconciliarnos, si nosotros nos vamos para reconciliarnos con Dios, porque nosotros estábamos destituidos con Dios no, cuando Adán y Eva pecaron, ellos eran hijos de Dios, eran amigos y hablaba con ellos y todo, pero cuando pecaron ellos, esa comunión entre el Padre y nosotros desapareció. Entonces el mismo Dios bajó a la tierra en forma de hombre para volvernos a unir a través de su sacrificio. Si nosotros nos vamos a la primera carta de San Juan capítulo 2 versículo 1, dice así. Primera de San Juan capítulo 2 versículo 1 dice de la siguiente manera. Versículo 1 dice: hijitos míos, esas son palabras del apóstol San Juan que le escribió a todas las iglesias. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces Jesucristo vino para abogar por nosotros y para reconciliarnos. El mismo en el Evangelio dice, nos hablan, ahí donde en Mateo dice que su nombre es el Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Y Jesucristo es de una palabra hebrea que quiere decir Emmanuel. O sea, Jesús viene de un significado que quiere decir Emmanuel, como se pronunciaba allá. No se decía tal como tal Jesús, sino Emmanuel. Dice, Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Él estaba con las personas y era Dios. Entonces de ahí viene básicamente eso. Y muchos dicen que Jesucristo era un ángel. Jesucristo no era un ángel. Jesucristo es una personalidad de Dios, la palabra de Dios encarnada para venir a salvar el mundo. Si nosotros, lo que escribió el apóstol San Pablo a los hebreos, dice lo siguiente, capítulo 1, versículo del 1 al... Porque dice, el Hijo superior a los ángeles, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y si nosotros nos vamos al Lucas, cuando su primo San Juan el Bautista lo bautizó, le dijo, cuando salió de las aguas, Jesucristo, que el Padre habló y dijo esto. En el Mateo dice, el bautismo de Jesús, ustedes pueden ir a buscar, que dice así. Entonces Jesús vino a Galilea a Juan, ahí vino a Juan el Bautista, su primo, hijo de la Santa Isabel, que era prima de María, y le dijo, entonces Jesús vino a Galilea a Juan en el Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Dice, pues Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó y Jesús
Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía en forma de paloma y venía sobre él. Entonces hubo una voz en los cielos que decía, esta era la voz de Dios, del Padre, que decía, este es mi Hijo amado en cual tengo mis complacencias. Entonces, él, cuando fue bautizado, se convirtió en su Hijo, pero él era el mismo, era el Padre era Jesucristo, encarnado, la palabra de Dios. O sea, lo que ahora tenemos aquí como la Biblia estaba encarnado, por eso lo escribieron en este libro. Dice, Jesucristo es el verbo de Dios mismo, como ya les había dicho. En San Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, la palabra, en otras te diré, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si nosotros nos vamos al Génesis, cuando Dios comenzó a crear las cosas, las decía por su palabra, hágase la luz, y fue la luz. Y decía, siempre él, cuando comenzó Dios a formar las cosas, digo, que decía, el profeta Moisés escribió, y Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Y Dios dijo, sepárense las aguas de las aguas, y descúbranse lo seco. Siempre todo lo hacía por la palabra, es decir, que todo por la palabra fue hecho, y Jesucristo es la palabra de Dios encarnada. Entonces dice, Jesucristo es el verbo de Dios. Incluso en el Apocalipsis, cuando mismo Jesucristo le muestra a San Juan el Apocalipsis, él lo ve que en el futuro que él va a venir en el cielo. Dice el Apocalipsis de San Juan, dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido una ropa teñida en sangre, su nombre es el Verbo de Dios, es Jesucristo. Y dice, verbo, como ya les había dicho, quiere decir palabra. Entonces, en definición, como ya les había dicho, que el Espíritu Santo vino y habitó en María, fue el templo principal de María, fue el primer templo humano que tuvo el Espíritu Santo antes de nosotros. Entonces, el Espíritu Santo vino a María, habitó, moró sobre ella y encarnó ese mismo Espíritu. Entonces, Dios es uno solo, pero en tres personalidades. No es como muchos dicen que Jesucristo es un Dios, que Yahvé o Jehová es uno y que el Espíritu Santo es otro. Los tres son el mismo. Mismo también San Juan escribió en una de sus cartas que dice así, porque son tres los que dan. Juan 5:7. Porque son tres los que dan testimonio del cielo: el Padre, el Verbo, dice, porque son tres los que dan testimonio del cielo: el Padre, que es el Padre, Yahvé o Jehová; el Verbo, que es Jesucristo; y el Espíritu Santo. Y mismo dejó San Juan escrito, y estos tres son uno. Entonces Jesucristo, San Juan dejó aquí mismo escrito en varias de sus ocasiones, él decía que Jesucristo, Yahvé o Jehová, como les quieran decir, y el Espíritu Santo son uno, no son tres dioses. Entonces son tres dioses porque nada más existe un Dios. Los evangelistas, ellos tienen la idea de que Jesucristo nada más fue el Hijo de Dios. Entonces tienen la idea de que no debemos adorar a Jesucristo porque Jesucristo nada más es el Hijo de Dios, el que tenemos que adorar es a Dios. Pero mismo en la palabra dice que Jesucristo, Yahvé o Jehová y el Espíritu Santo son el mismo Dios. No son tres dioses separados ni diferentes, es el mismo Dios con diferente personalidad. Entonces, dice, ¿en qué te ayuda la palabra? La palabra te ayuda para salvación, porque mismo aquí en la palabra te dice lo que a Dios le desagrada
y lo que Dios quiere que uno haga como creyente. Porque aquí mismo dice, dice, no robarás, no matarás, no codiciarás cosas de tu prójimo, no blasfemarás, no pondrás el nombre de Dios en vano. Entonces, y aquí mismo te alienta la palabra porque te habla el Espíritu Santo, te habla cuando estás cuando estás pasando por pruebas o cosas así, el Espíritu Santo habla. Por eso cuando uno, es importante cuando uno venga a leer o a estudiar la palabra, primero tiene uno que orar antes de abrirla y comenzar a leer, porque si no lo oras es como cuando uno se toma es como cuando uno se baña con ropa. No te vas a limpiar de nada porque si no oras, no se te va a abrir el espíritu no va a entender lo que básicamente lo que estás estudiando. Dice, ¿en qué te ayuda la palabra? La palabra te ayuda para salvación. Dice, es una palabra de doble filo. Nosotros nos vamos a Apocalipsis mismo aquí, como les dije, que dice, San Juan vio a Jesucristo cuando se abrió el cielo en el Apocalipsis dice, entonces vi el cielo abierto y vi un caballo blanco que lo montaba, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Eran como llamas de fuego y había sobre su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido en una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en cabello blanco. Más abajo dice, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y él les regirá con vara de hierro. Lo que aquí dice no es que Jesucristo vaya a sacar una espada como tal de su boca, sino por su palabra, las profecías que están aquí, es con el que va para herir las naciones, con las palabras que están aquí, porque aquí hay plagas, mismo en el Apocalipsis, si tú entras usted entra a leerlo, dice que nos habla de las plagas que va a haber. Entonces, dice una espada de doble filo. También San Pablo escribió en los Efesios, dice 6:17. Tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es una espada. Yermo quiere decir vestidura, armadura de la salvación. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo el tiempo con toda oración y suplicando en el Espíritu, velando en ellos con toda la perseverancia y súplica de todos los santos. Dice, es eterna, porque dice la palabra de Dios es eterna. Primera de Pedro 24 25. Dice, ¿por qué? Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Dice, la palabra de Dios te protege. Si nosotros nos vamos a los salmos que escribió David, dice así, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahvé, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, mi libertador, en quien confiaré. Si él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. La peste destructora quiere decir la enfermedad, la muerte. Entonces, dice, la palabra de Dios te ayuda no solo para la salvación, sino también para la salud, porque muchas veces las enfermedades vienen no por la salud de nuestra carne, del pecado, sino básicamente la enfermedad viene también de la enfermedad espiritual. Y dice así, dice, no es lo mismo, dice, tenemos que obedecer los mandamientos de Jesús, Salmos 2:11. Dice, estas son palabras de David, Salmo 2:11, dice así,
el reino dice, el reino del ungido de Jehová o de Yahvé o del Señor, como aparezca en su Biblia, dice así, porque se somete, dice, Éxodo, Salmos 2 al 11 dice, y servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje ni perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Bienaventurado quiere decir bendito o bendecido. Quiere decir bienaventurado, bendecido. Todos los que en él confían. Dice así, si dice, no es lo mismo el ángel de Jehová o el ángel de Yahvé. En la Biblia luego aparecen palabras de los profetas o de los apóstoles que decíamos un ángel del Señor o dice un ángel de Jehová y hay otras que dicen el ángel de Jehová o el ángel del Señor, pero no es lo mismo el ángel de Jehová o el ángel del Señor o ángel del Señor o un ángel de Jehová, porque el ángel de Jehová no está hablando precisamente de un ángel, sino del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Jesucristo aparecía en el Antiguo Testamento, se le aparece, usted puede buscar y va a ver que en el Antiguo Testamento a Moisés se le apareció, el ángel de Jehová mismo dice que se le apareció una llama en una zarza y ardiendo, se le apareció el ángel de Jehová que es Jesucristo. Le dijo, no te acerques porque el lugar en el que estás tierra santa es. Les voy a leer el versículo que dice, Éxodo 3. Éxodo 3, 1 dice, y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oret, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Él miró y vio que la zarza ardía con fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él le respondió, heme aquí, y le dijo, no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. Y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios, y el que le estaba hablando era el ángel más adelante, más arriba, como les había dicho, dice, y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, sus suegro sacerdote de Medián, se le apareció el ángel de Jehová. El de Jehová quiere, en el Antiguo Testamento, cuando aparece el ángel de Jehová, la palabra el ángel de Jehová quiere decir espíritu. Los en el Antiguo Testamento acostumbraban no a decir espíritu o alma, sino ángel. Entonces ahí se está refiriendo al Espíritu de Dios, es decir, el Espíritu Santo. Como ya les había dicho, que el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo son uno. Entonces dice, Apocalipsis primero, ahora otra donde dice, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, que dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto, y las declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí no está hablando de Jesucristo, ahí está hablando de un ángel, de otro ángel, porque si nosotros nos vamos más para allá, dice que no se lo envió precisamente atrás. Sí se le apareció Jesucristo, pero el que lo llevó a mostrarle todas las cosas ya no fue Jesucristo, sino fue un ángel. Entonces dice, cuando dice, en la venida de Cristo, dice así, dice, el Apocalipsis de San Juan, capítulo 22, versículo 8, dice, yo soy Juan el que oyó y vio estas cosas, y después de que hubiera oído y visto, me postré a adorar a los pies del ángel. Era un ángel que le estaba mostrando el Apocalipsis. Sí se le presentó a Jesucristo, pero el que le enseñó todo el Apocalipsis fue un ángel. Y dice que, escribió San Juan que dice, yo me postré a los pies del ángel. Ahí se está diciendo que se postró para adorar.
el ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan testimonio de las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí el después ya no era Jesucristo el que le estaba hablando, el que le estaba mostrando, sino un ángel cualquiera. Entonces, no es lo mismo en la palabra cuando ustedes lean el ángel un ángel del Señor o un ángel de Yahvé no es Jesucristo. Pero en el Antiguo Testamento cuando ustedes y se le apareció el ángel de Jehová, o entonces hay otra parte del versículo del Antiguo Testamento dice, y el ángel de Jehová salió a su encuentro. Entonces el ángel de Jehová es Jesucristo, es Dios, el Espíritu de Dios. En el Antiguo Testamento, como ya les había dicho, no podían decirse, se le apareció Jehová porque nadie había visto a Dios, entonces no sabían que era Dios, no sabían qué forma tomaba. O sea, en la Biblia no dice qué forma tomaba Dios en el que salía a su encuentro el ángel, cómo habló con los del Antiguo Testamento. Entonces no podían decir que era mismo Jehová porque él mismo le dijo que dice que le escribió en el Antiguo Testamento después de que le habló a Moisés cuando sacó al pueblo de Israel, les dijo, escucha pueblo de Israel, yo soy Jehová o el Señor tu Dios. No te harás una semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni sobre la tierra, ni debajo de las aguas. No te postrarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios. Entonces no sabían cómo era Dios y no tenían prohibido pensar cómo era Dios y hacer una imagen. Entonces por eso es que no sabían cómo era y no se podían postrar en sí como ante Jesucristo porque no era el Dios no, ellos pensaban que no era Dios, pero mismo cuando salieron del pueblo de Israel, dice así, en Éxodo dice, cuando estaban huyendo los israelitas cruzan el mar Rojo, dice, luego Faraón dejó ir al pueblo de Israel. Dice, dice aquí, nota que en el versículo, en el Éxodo capítulo 20, versículo 4 dice, no te harás una imagen ni una semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová o el Señor tu Dios, fuerte celoso que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, ellos no podían decir que el ángel de Jehová era Jehová porque en el Antiguo Testamento no podían decir que no podían levantar a otro Dios como a Jehová porque mismo ellos tenían en mente que no tendrás otros dioses, no tendrás dioses ajenos delante de mí. También le dice, no te harás una semejanza como dice, no te harás una semejanza de lo que está arriba en el cielo, como sabían que era un ángel, el Espíritu de Dios, no podían decir que como tal que era Dios, porque tenía forma, y Dios cuando habló con ellos no había forma, sino cuando subieron Moisés y Aarón en el monte, cuando la gloria de Jehová los cubrió para darle las tablas, se llenó el monte de la gloria de Yahvé o de Jehová y no los veían y duraron días hablando con Dios y les entregaron la tabla, pero nunca vieron a Dios, solamente ellos. Y no se sabe si ellos lo vieron como una forma o lo vieron como les hablaba a ellos. Entonces dice, si obedeces a Jesús nos recompensarán. Salmo 1, versículo 2 al 1. 1 del 2 al 1 dice así. Dice,
versículo 2, versículo. Dice, el reino del ungido de Jehová, capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los fines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro como vasija del alfarero, las desmenuzarás. Ahí está hablando de Jesucristo. Y más abajo dice, versículo 12 dice, versículo 11 al 12 dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje ni perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían, en su Hijo, a Jesucristo. Dice, ¿por qué Jesucristo tuvo que dar la vida por nosotros? En el Antiguo Testamento, cuando Adán y Eva pecaron y todo, fue maldecida la tierra por la palabra de Dios, cardos y espinas y cardos comerás y el sudor de tu frente. Uno le dijo Dios cuando maldijo la tierra, dice, yo la mujer era, entonces fueron abiertos los ojos y eran la palabra de, dice, estas son palabras de Moisés que escribió en el Génesis. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto tú esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias del campo y entre todos los animales. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente y su simiente suya. Esta te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. A la mujer le multiplicaré de gran manera los dolores de parto, de preñeces, con dolor darás a luz a tus hijos, y tu deseo, o sea, tu voluntad será sujeta a tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. O sea, maldita la tierra, fue maldecida la tierra junto con Adán y Eva y los animales, fue maldita la tierra, una maldición que Dios lanzó. Entonces la única forma de quitar esa maldición que Dios había lanzado sobre ella era derramar una sangre que que tuviera la condición de pecador, pero que no haya cometido pecado, tuviera la condición de pecador, pero que no fuera culpable de pecado. Por eso Jesucristo tuvo que venir a vivir en cuerpo de pecador, y fue todavía hasta tentado para ver si él pecaba, porque después de que Juan el Bautista lo bautiza, sale de las aguas, el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás. En Mateo nos narra, básicamente es la exactitud más precisa de su tentación en el Evangelio que escribió San Mateo. Dice, tentación de Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, o sea, no ayunó ni 4 días ni 4 noches, sino ayunó 4 días con 40 días completos, 40 días sin comer nada. Puede que hasta tampoco haya tomado nada de agua, porque los judíos eran muy religiosos y cuando ayunaban no tomaban ni siquiera agua. Entonces dice, y vino a él el tentador es Satanás, y le dijo, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces él fue tentado porque él tenía hambre. Aunque él era Dios, aunque era el Dios encarnado, él tenía las sensaciones y sentimientos de un hombre. Y él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti
y en tus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces ahí lo estaba él tentando, le estaba diciendo, aviéntate porque escrito está en el Salmo 91, en sus manos te llevará para que tu pie no tropiece sobre piedra alguna. Porque el Salmo 91 muchos católicos lo tienen abierto, muchos cristianos lo leen, porque dice, el que habita el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, y yo ya veo el Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, mi libertador. Más abajo dice, y en sus manos te sostendrá, y te guardará en todos tus caminos, y tu pie no tropezará en piedra. Pero ahí no estaba hablando básicamente de la piedra, de una piedra que estaba... No, básicamente ahí no está diciendo que te va a levantar para que tú no te pegues el dedo con una piedra, sino está hablando de las piedras, es una figura literaria sobre las cosas que nos hacen pecar. Si nosotros estamos en comunión con Dios, dice que nos sacará de la tentación. Eso quiere decir nos sacará de la tentación para que no pequemos. O sea, en tus manos te sostendrá para que tú no te acerques a la tentación ni caigas en ella. Por eso, pero él estaba, Satanás era astuto y le estaba diciendo, mira, ahí está aviéntate porque escrito está que sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá. Y él le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y él estaba venciendo con la palabra, con la misma en el antiguo, estaba aventando, declarándole versículos del Antiguo Testamento. Por eso es por eso nosotros cuando los cristianos, los católicos, los sacerdotes que hacen un exorcismo, utilizan la palabra. Pero no es la palabra que nosotros quisiéramos lanzar, sino la palabra que el Espíritu Santo nos pone en nuestro corazón, porque el Espíritu sabe qué palabra lo va a vencer. Entonces dice, nos convirtió en... Dice, Él dio la vida porque nos ama y quiere salvarnos de la maldad del mundo. Juan 10:11. San Juan 10:11. Nos vamos a San Juan, versículo 10 del versículo. San Juan, versículo 10, capítulo 10, versículo...